¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar elaborando una mesa redonda entre mis compañeros y yo acerca de un juicio crítico a los ordenamientos jurídicos no estatales en México, tomando en cuenta a las comunidades menonitas y a los pueblos indígenas. No sé si mi compañero Manuel quiere iniciar con alguna... Claro que sí. Pues antes que nada me gustaría aclarar que el artículo número 2 de nuestra Constitución, así como otros ordenamientos y constituciones locales, establecen, y no más que nada que establezcan, sino reconocen el derecho de los pueblos indígenas e incluso en otros ordenamientos también reconocen de otras minorías étnicas como será el menonita o comunidades afromexicanas del derecho de autodeterminarse y autorregularse. Y de esta manera parte la idea de que estas comunidades pueden establecer sus propios ordenamientos para regularse, además de los ya existentes y emitidos por órganos legislativos o por gobiernos municipales o otras entidades gubernamentales. Ok, muy interesante tu punto de vista, la verdad, lo comparto. Yo también estoy en la opinión que a favor de los grupos indígenas, los menonitas. Siento que es incluso patrimonio de la nación, esa cultura que ellos tienen. Pero quisiera ponerles en la mesa a ustedes, no sé qué opinan. ¿Qué tanta autonomía tienen ellos, entre ellos y el Estado? Eso puede haber un choque. Eso es algo que me gustaría comentar. Para empezar, yo creo que puede haber un choque, especialmente con los menonitas y con las leyes de la federación, principalmente porque los menonitas son un grupo que se derivan del cristianismo, por lo tal, muchas de sus costumbres o sus reglas derivan de dogmáticas religiosas abrahámicas cristianas, y choca directamente con el concepto de Estado laico. Y viendo todo ese concepto desde el punto de vista de los indígenas, de los grupos indígenas, puede ser muy frustrante para ellos, porque se podría interpretar que desde que llegaron los españoles nunca tuvieron libertad absoluta, pura como lo tenían antes. Siempre se tuvieron que subir a una autoridad superior a ellos, ya sean los españoles en la época colonial de México o con la federación actualmente. Así que puede haber un choque moral, ético, histórico entre los grupos indígenas de México y la federación. Totalmente conmigo. Yo quisiera agregar también que la Constitución del artículo 2, como decía conmigo, aunque es cierto que reconoce los derechos a los pueblos indígenas, establece que hay que garantizar el respeto a muchos derechos, como es el respeto a las mujeres, el derecho al voto, a la igualdad ahí en esos temas, las garantías individuales, los derechos humanos, el derecho a la propiedad, y pues llama a los estados justamente a emitir sus constituciones y reglamentos y leyes acerca de estos pueblos o minorías que hay en distintos sectores de nuestro país. Me gustaría completar el comentario, compañero, que es cierto que existe cierta controversia sobre si un reglamento de una comunidad indígena, menonita o de otra minoría étnica tiene mayor jerarquía, la misma jerarquía o inferior jerarquía que un ordenamiento expedido por, no sé, el Congreso del Estado, de la Unión o cualquier otra entidad gubernamental, ya sea un reglamento municipal o las NOMS. Es cierto que existe mucha controversia, mas no obstante yo opino que ningún ordenamiento, ya sea uno creado por una comunidad indígena o reconocida en nuestra Constitución, cualquier comunidad minoritaria, no debe de prevalecer sobre la Constitución, que es considerado como el órgano supremo, como el órgano convencional, y en caso de que lo haga, pues se debe de primar la Constitución, y en caso de que estos reglamentos de comunidades indígenas se contradigan o estén en constante oposición con ordenamientos locales emitidos por el Congreso del Estado o federales emitidos por el Congreso de la Unión, se debe primar lo estipulado en el Congreso de la Unión o en el Congreso del Estado respectivamente. Y como ejemplo podemos tener la Constitución del Estado de Zacatecas. En su artículo 25 reconoce el derecho de los pueblos indígenas y de otras comunidades minoritarias a establecer reglamentos autónomos y autodeterminarse, No obstante, en ese mismo artículo se establece que ninguno de estos reglamentos o este derecho a autodeterminarse debe estar en constante oposición con los derechos fundamentales electorales de los miembros de dicha comunidad. Es decir, implícitamente ese ordenamiento le da mayor jerarquía a ciertos principios constituidos
en nuestra Constitución. Esta es mi opinión, no obstante pueden diferir. No sé si Yo alguien quisiera hacer un comentario en lo que tú dijiste sobre la importancia de la Constitución y con los diferentes ordenamientos. ¿Tú no crees o ustedes no creen que poniendo encima la Constitución pueda ir en contra de su cultura? O sea, porque, por ejemplo, en una comunidad tienen sus reglas, supongo, tienen sus reglas. ¿Ustedes piensan que ellos deben, o sea, tienen la noción de que existe la Constitución y mis reglas van en contra de la Constitución? ¿Cuál pueden hacer? No, digo, O creo sí, que hay una pero- situación, por ejemplo, las mujeres indígenas que son sujetos de muchas situaciones no tan buenas y positivas. Creo que es importante también visibilizar el hecho de que muchas veces las personas pues, están acostumbradas a ciertas costumbres que pueden ser incluso ni siquiera benéficas para ellas, sino que pueden ser contrarias al derecho y contrarias a nuestra Constitución. Entonces hay que garantizar también sus derechos humanos, porque al final de cuentas son parte del país y son personas humanas también, por lo que merecen realmente esta justicia y el acceso pues, a normas justas y que defiendan nuestra Constitución. Creo que es lo que implica ser parte de un país como México, aun cuando tenga ese derecho a autodeterminarse, tiene limitantes. Estoy de acuerdo con eso, aparte porque México es un país multidiverso de diferentes culturas, entonces cada cultura debe ser respetada y dejar que ella fluya sin ningún obstáculo. Entonces, Ya no tengo nada más que decir. No sé si ¿alguno alguien tiene Pues yo simplemente quisiera hacer un comentario rápido para concluir, y es que hay que reconocer que en los últimos años se ha llevado un proceso, pues no sé, un proceso jurídico y legislativo en el que se ha reconocido muchos de los derechos de autodeterminación de los pueblos, incluso principalmente de los indígenas, pero incluso podemos analizar el artículo 39 de la Constitución del Estado de Durango, que ya reconoce a minorías étnicas como los menonitas y su derecho a autodeterminación. Entonces yo creo que es una corriente que se ha implantado en el derecho, en el sistema jurídico mexicano, y es muy importante analizarlo, ¿no? Es un tema de análisis. Totalmente, compañero. No sé si me permiten ya realizar conclusiones acerca de nuestro debate. Primeramente, que los pueblos indígenas tienen derecho a autodeterminarse, sin embargo, tienen limitantes a la hora de hacerlo. Y recapitulando lo que es mi compañero, que se ha ido regulando últimamente muchísimo mejor y es parte del avance que tiene nuestra ciencia de derecho a los pueblos indígenas. ¿Y usted está a favor o no que se regule más? A favor. Bien, a favor. Entonces, con esto concluimos esta mesa redonda, compañeros. Les agradezco su presencia y pues terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias.